Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Sabes, hoy quiero hablar sobre un tema y quiero que te quedes allí. No importa si eres cristiano o si lo eres. Creo que es un tema que nos compete a todos y es venciendo las provocaciones. Pero para empezar tenemos que saber qué es una provocación. Y se trata de la acción que consiste en fomentar o en promover algo en alguien. Sabiendo esto, tenemos que saber que el enemigo provoca a ciertas personas para promover un sentimiento o una acción en alguien contraria a la voluntad y a la obediencia de Dios. Y para eso, el enemigo usa a personas para provocar algo en alguien que no está bien. Pero ¿quiénes son esas personas a las que el enemigo intenta provocar? A ti y a mí. Ciertamente él usa a personas para dañar a aquellos que tienen un propósito mayor. Tenemos dos ejemplos que hoy voy a tratar en las escrituras de personas que fueron provocadas por el gran peso que tenían y por el cargo que Dios le había asignado para cumplir en este mundo. Una de ellas fue Ana. Tenemos que en 1 Samuel 1, del 4 al 6, dice: Elcana ofrecía el sacrificio y daba su ración correspondiente a Penina y a todos los hijos e hijas de ella. Pero a Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor la había hecho estéril y no podía tener hijo. Por esto Penina, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor la había hecho estéril. En esta historia vemos a dos mujeres, que es a Penina y a Ana. Elcana era esposo de ambas, tenía dos esposas. No intenten esto en casa porque ya está prohibido por Dios, así que es una sola mujer. Pero antes era lícito tener más de una. Elcana amaba mucho a Ana y era costumbre subir al templo a ofrecer sacrificio cada año. Y de lo que se sacrificaba a Dios, se comían los alimentos de los animales sacrificados y era costumbre dar una porción según el tamaño de cada familia. Y como era correspondiente a Penina, por ser madre de sus hijos, le daba una porción grande, pero a Ana, que no tenía, le sacaba una porción especial. Penina, sabiendo que ella no tenía hijos, la molestaba, le burlaba, le hacía burlas. Era horrible. Me imagino cómo ella presumía a sus hijos delante de Ana, que deseaba tener hijos. Y de esta manera muchos de nosotros recibimos críticas, burlas constantes, malos tratos, malas acciones, palabras hirientes. Pero la razón es, o la pregunta es, ¿cuál es la razón de estas provocaciones? Hay dos razones que hoy les voy a dar. La primera es que el enemigo busca provocarnos para generar en nosotros emociones y acciones que nos muevan del propósito de vida que Dios nos diseñó, para que perdamos la paz y la fe en Dios, desestabilizando nuestras firmezas en Él y que pongamos en duda su palabra y su promesa. Y el segundo objetivo es que perdamos el tesoro y los regalos que Dios nos entregó. Porque si Él nos desarma, es fácil para Él vencernos. Y eso es lo que Él quiere, que perdamos la fe, la confianza en Dios, desarmarnos. Tal vez tú eres de las personas que piensa que no tienes nada importante. Tal vez tú crees que eres una persona insignificante o que no tienes nada especial, tal vez como otros muestran. Pero quiero que te hagas la pregunta: si eso fuera así, que tú no tienes nada importante, que eres insignificante, que no tienes ningún talento, ¿por qué recibes tantos ataques en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en tu casa, en tu entorno? Si no tuvieras algo especial, créeme que tú no fueras provocado y atacado constantemente. Pero te quiero dar herramientas congruentes para que aprendas a responder y a defenderte ante las provocaciones sin caer en el terreno del enemigo. Una de las herramientas eficaces para aprender a responder ante las provocaciones de manera efectiva y sin caer en ellas es el silencio y la oración. Y esto lo vemos ciertamente en la historia de Ana. En 1 Samuel del 1 al 9 habla de cómo ella se levantó y fue al templo a orar. Y en vez de llevarle sus cargas a sus amigas, a su familia,
al sacerdote tal vez. Ella fue ante la presencia de Dios. En los registros no vemos a Ana contestándole a Penina en ningún momento. Penina siempre la atacaba, pero Ana siempre estaba en silencio. Y su respuesta fue escuchada en oración por Dios, que ciertamente le dio un hijo, el cual fue más relevante que Ana misma, porque Samuel pasó a ser el profeta de Dios en aquel gran tiempo. De hecho, se escribieron 2 libros de los hijos de Ana, que tuvo 6. El primero fue Samuel. Se escribieron 2 libros, el cual fue profeta de Dios para ese tiempo, que ungió a su rey David. De los hijos de Penina no hay ningún registro. Eso es para que tú veas que los que son atacados por el enemigo son porque tienen propósitos, asignaciones y planes aún mayores de lo que ellos creen. Es por eso que tienes que aprender a hacer silencio en el momento correcto e ir en oración ante Dios. La segunda herramienta que tengo para ti es usar la palabra de Dios. ¿Saben? Porque otra persona que fue atacada fue Jesús en el desierto. Y te voy a enseñar cómo Jesús usó la palabra ante las provocaciones del diablo en la tentación del desierto. Para darte la segunda herramienta es necesario saber y conocer qué fue lo que le pasó a Jesús en el desierto, por qué él tuvo que responder y cuál fue la manera en la que respondió a un ataque del enemigo. Dice que fue llevado allí por el Espíritu y él lo tentó, con el objetivo de que Jesús desobedeciera a su Padre y abortara la misión de redención a toda la humanidad. Mas sin embargo Jesús se mantuvo firme y le respondió de manera correcta a las provocaciones y tentaciones en el diablo en aquel momento. Esa herramienta fue la palabra de Dios. En ocasiones no bastará solamente el silencio y la oración para responder los ataques y provocaciones del enemigo, sino que será importante contraatacar con la palabra de Dios, pues él en ocasiones usará argumentos para desviarnos de la voluntad de Dios, y es importante saber usar su palabra. En Mateos 4, del 3 al 4 dice: se acercó el diablo entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, ordena esas piedras que se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Es importante conocer y escudriñar su palabra para aprender a responder ante los argumentos incorrectos del enemigo. Saben, quiero que tengan presente que para poder reconocer los momentos correctos en los cuales tenemos que usar la oración y el silencio o la palabra de Dios, es importante estar llenos del Espíritu Santo, pues solo Él nos dará las herramientas eficaces con el discernimiento y la sabiduría para actuar en el momento idóneo y adecuado. Si no estamos conectados en comunión con Dios, se nos hará muy fácil caer en ciertas provocaciones que vienen a manera de burla, vienen como con palabras destructivas, propuestas dañinas y peligrosas, con una ofensa o agresión verbal o física, hostigación y molestias, las cuales buscan producir reacciones y emociones negativas que quieren destruir lo que somos como hijos de Dios. Mas con el Espíritu Santo podemos vencer las provocaciones del mal. Así que para poder estar llenos de Dios es importante buscarlo en oración, en intimidad, en ayuno. La lectura de las palabras es muy importante para que mantengamos siempre esa comunión con Dios y Él nos llene de su sabiduría, de su presencia, para que sepamos enfrentarnos a esas personas que vienen con ataques y no los lastimemos, sino que los sanemos y los restauremos con el Espíritu Santo. Dios te bendiga.